La guerra desde la óptica cristiana. Vamos a leer en Mateo 24, versículos 6 al 8, donde la palabra del Señor nos dice el Señor Jesucristo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Bueno, hacer la paz y no la guerra es el deber de todo buen cristiano. Esto no significa que el cristiano, como ciudadano de una nación, permita el que su país sea avasallado sin luchar, sin defenderse. Porque permitir la aniquilación de una raza o un pueblo sin el recurso de la defensa es algo inconcebible. Es incompatible con el instinto o sentido de supervivencia que Dios ha puesto en los seres vivos y de manera muy especial, diríamos, ¿verdad?, en el ser humano. Pues al hablar de la guerra, no estamos usando aquí el término en sentido de conflictos personales o familiares necesariamente, sino más bien en el sentido de las conflagraciones bélicas que registra la historia, tal y como nos dice el Señor Jesús en Mateo 24, 6 al 8, que es el pasaje que nos sirve de inspiración para nuestro sermón en esta ocasión. Así que nos estamos refiriendo al tipo de guerra como las que se libran hoy entre Rusia y Ucrania, o entre Estados Unidos, Irán e Israel, y otros conflictos que lamentablemente hoy son noticia. Decir que la guerra no es un tema bíblico es declararse ignorante del texto sagrado, pues la guerra es un tema que vemos en todo el Antiguo Testamento. Dios utilizó el recurso de la guerra con el propósito de establecer a su pueblo Israel en la tierra de Palestina, que es la tierra prometida. Muchos de los personajes bíblicos fueron grandes guerreros. El patriarca Abraham tuvo que hacer la guerra contra los reyes vecinos para poder imponerse en los lugares a donde iba. Y estos eran personajes reales, que bajo las circunstancias en que vivieron tuvieron que matar para sobrevivir. Bueno, y hablando de matar, el mandamiento de no matarás de Éxodo 20:13 se refiere a matar con premeditación y alevosía. No se refiere a las muertes que se producen en situaciones cuando es necesario actuar en defensa propia, o a las muertes que se producen en una guerra convencional. De hecho, existe cierta clasificación de asesinato aún dentro del ambiente de guerra. Por ese motivo existe el Consejo de Guerra para los soldados que cometan crímenes durante un enfrentamiento bélico. Fíjese que a Dios se le llama en la Biblia Jehová de los ejércitos. Y en primer lugar se refiere a los ejércitos celestiales, que son cuerpos de ángeles al servicio del Señor. Recordemos lo dicho por Jesús a Pilato cuando éste lo estaba juzgando. Dice así la Escritura: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. También la expresión Jehová de los ejércitos se puede referir a los ejércitos terrenales que han cumplido designios divinos a lo largo de la historia, como los diferentes ejércitos que ha habido en la nación de Israel, así como los diferentes ejércitos de las demás naciones que han jugado un papel importante en las diferentes batallas que se han escenificado en los diferentes periodos de la humanidad. Así son entonces también ejércitos de Jehová. Como en un mundo tan lleno de pecado, de odio y de maldad, es inevitable que se tenga que realizar la guerra. Por ese motivo planteamos tres situaciones en que se justifica la lucha armada. Número uno, la guerra se justifica para contrarrestar el mal, la maldad.
Fíjese que aún en el cielo, mucho antes de que el hombre fuera creado, hubo guerra contra Satanás y sus ángeles. En la Biblia se menciona una guerra entre los ángeles de Dios y el dragón, que es Satanás, en el libro de Apocalipsis. Dice así, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 y 8. Quiere decir que hay una batalla que se libra en los lugares celestiales entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. En este sentido, como creyentes podemos hablar de guerra espiritual. Bueno, de hecho, la lucha del cristiano en el ámbito espiritual es una lucha contra, dice Pablo, huestes espirituales en las regiones celestes. O sea que no es una guerra convencional, no es contra sangre y carne, nos dice el apóstol en Efesios 6, 12, 17. Fíjese cómo lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo esto es en sentido espiritual. Y es en esa lucha personal en donde se libra la batalla que define si tendremos guerra entre naciones. Porque las guerras empiezan en una batalla que es librada en la conciencia de los individuos. De la situación del corazón depende si habrá guerra o si habrá paz. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1. Así que es en el ámbito del corazón de los líderes políticos donde se deciden los grandes conflictos bélicos, así como las desavenencias personales, podríamos decir. Pero muchas guerras son necesarias, muy necesarias, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, contra Hitler y sus pretensiones de dominar toda Europa y hasta el mundo. Es importante apuntar que los que están en contra de la conformación de ejércitos y hasta de policías pecan de ingenuos, pues nos están diciendo que no es necesario contrarrestar el mal. Estos condenan por lo general a los que se enlistan en los ejércitos y a los que se deciden por formar parte de los cuerpos policiales. Pero resulta que en situaciones donde se necesita el auxilio de autoridades del orden, los primeros en clamar por ayuda son los que precisamente se precian de pacifistas, entre comillas. Pero los verdaderos pacifistas no son los que están radicalmente opuestos a la ocurrencia de las guerras, sino los que hacen todo esfuerzo por evitarlas. Y no dudan un momento cuando la guerra es inminente para ir en contra del mal. En segundo lugar, la guerra se justifica para preservar el orden y la paz. En este sentido, hablamos de guerra contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo, guerra contra la delincuencia, etc. El mundo está amenazado las 24 horas por los que se dedican a los actos criminales. Hoy, más que nunca, se hace necesario tener un alto sentido de vigilancia. Y las fuerzas de defensa de los países tienen que ser reforzadas contra lo sofisticado que se presenta el crimen organizado. Por otro lado, y esto es alarmante, el crimen ha arropado las esferas del poder. Y hoy existen hasta
países donde desgraciadamente impera un narcoestado, así se denomina. Entonces aquí la guerra tiene que ser asumida por los mejores hombres y mujeres de esas naciones. Y esto supone la pérdida de muchas vidas antes que se pueda avasallar a los enemigos del orden y de la paz. Y estos enemigos no discriminan, actúan sin escrúpulo alguno, son inflados por el mismo infierno, porque el poder del dinero que ellos manejan corrompe todo lo que encuentra a su paso. Así que se necesita gente verdaderamente honrada, decidida y valiente para enfrentar este gran mal. De igual manera, el grave peligro del terrorismo, que es una realidad universal, obliga a las naciones más amenazadas a reforzar cada día más sus medidas de seguridad. Y esto crea un ambiente de guerra en los lugares públicos, en los aeropuertos, en las calles. Cosa esta que a la larga se convertirá en algo cotidiano. El ciudadano común se tendrá que acostumbrar a esta situación si ha de desarrollar una labor más o menos normal cada día. Todo este ambiente de peligro constante justifica el armamentismo y los cuerpos de defensa y seguridad personales, nacionales e internacionales. Cuando nos montamos en un avión, queremos el máximo de seguridad. Y esto implica hoy entonces no solo que la nave esté en buen estado y con una buena tripulación, sino que todo esté bien reforzado con medidas de seguridad militar que garantice la protección de los pasajeros en caso de algún ataque delincuencial o terrorista. Así que esta situación general de peligro inminente contra los ciudadanos comunes hace necesario el uso de las armas y el adiestramiento de mucho más personal capacitado para enfrentar a los enemigos del orden y de la paz. Finalmente, número 3. La guerra se justifica para salvar la soberanía de una nación. Lo que vemos en la historia acerca de cómo han sido forjadas las naciones nos hace conscientes de toda la sangre que se ha derramado para que podamos vivir en una nación con un mínimo de soberanía. Cada país tiene un día especial del año en el que celebra su independencia nacional. Y esto siempre rememora la lucha de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para que hoy podamos gozar de un terruño patrio. Podría catalogarse de renegado a cualquiera que deshonre la memoria de esos héroes, que de buena fe empuñaron una espada o un fusil para darnos la libertad y legarnos así un nombre dentro del universo de las naciones. De ninguna manera se ha de sentir cómodo el cristiano que tiene que asumir el deber de atacar a su enemigo en una guerra y cumplir así su deber militar en el campo de batalla. Este tema de la guerra para el cristiano supone un gran conflicto con su conciencia, pero al mismo tiempo le plantea la obligación que tiene si es necesario que se enliste como soldado de la patria. Hablando de grandes hombres de la Biblia que se vieron envueltos en graves situaciones de guerra, es necesario que mencionemos al rey David, un hombre que fue elegido por Dios para dirigir la nación de Israel. Bueno, yo me atrevo incluso a decir que David nació para la guerra. Así como se nace para ser artista, también se nace para ser soldado. Y esto no debe ser bajo ningún concepto algo denigrante, sino más bien loable. A nadie se le ocurriría menospreciar las figuras de Simón Bolívar o de George Washington, por ejemplo. Todo el que se siente dominicano respeta con mucho celo
el nombre de los tres padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, los artífices de la República Dominicana. Aunque fueron grandes pacifistas, se vieron ante la ineludible obligación de empuñar la espada para legarnos el nombre de una nación que conserva en sus símbolos patrios el glorioso lema Dios, patria y libertad, y que redime en el centro de su escudo una Biblia abierta en los evangelios. Bueno, se puede ser una persona ligada al mundo militar como Cornelio, por ejemplo, que era un centurión romano, y al mismo tiempo ser una persona piadosa. Cornelio llegó a ser un gran cristiano, tal y como nos lo narra la Biblia en el capítulo 10 de los Hechos. ¿Tendría que dejar de ser soldado para seguir a Cristo? De ninguna manera, sino que se debe seguir siendo un soldado, pero ahora teniendo como primer comandante a Jesucristo, el Señor. Dios te bendiga.